Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Como cada semana hacemos, tenemos un programa el día de hoy dedicado a Samir Flores, Soberanes. Y se le puso algo así como una representación histórica de la resistencia. De nuestros pueblos, comunidades y demás. Esta ocasión participan Guillermo Hernández Chapa, el colega, ¿cuál me dijo su nombre? Juan Estudillo. Juan Estudillo, y por ahí está Arturo Dimas. Arturo Dimas, que no es el de Dimas Gestas, es otro Dimas. Pero esta ocasión, muy especialmente esta ocasión, que siempre me tomo los primeros minutos para recordar, como cada semana hacemos desde que teníamos el programa de radio La Universidad a Debate en la UAM, que fue silenciado por ciertas razones. Hemos recordado cada semana que se ha cumplido una semana más, ya llevamos medio mes más, de un año más, y la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, sigue siendo una deuda histórica de Estado que se cometió el crimen durante el gobierno último del priista Enrique Peña Nieto, y su procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, del Grupo Hidalgo, precisamente, inventó la mentira histórica que le llamaron la verdad histórica. Después de ello, el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregarnos la verdad histórica. Ganó la presidencia. Terminaron sus 6 años y ni la verdad histórica ni la verdad aceptó. Ni la justicia, ya lo digamos. Entró la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya lleva 2 años literalmente, y no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad, ni la justicia a ese respecto. Cada semana no dejábamos de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, una de las madres buscadoras por la desaparición forzada de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología, Viridiana Anaid, y a 14 años de distancia no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Y para torcerle el rabo a la puerca, para decirlo muy popularmente, resulta que acaban de realizar el feminicidio de 2 compañeras estudiantes de nuestra universidad muy recientemente, en un lapso de menos de 10 días. Fueron asesinadas ambas, y la universidad está en una crisis verdadera que el gobierno del estado pretende acallar con lámparas, con vigilancia policíaca, con mecanismos de iluminación, cuando el problema es aún más gordo. Pero no quiero dejar de señalarlo, y esta ocasión no quiero dejar tampoco de decir que desde nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, como una herramienta del Centro de Estudios e Investigación en Neuropsicología del Desarrollo, nos solidarizamos incondicionalmente con el movimiento estudiantil de la UAM, que hoy se ha organizado, y gracias a esa organización y movilización, tanto el gobierno del estado como la administración central han hecho como que responden al problema. Y sin embargo,
aún no se tiene claro el asunto. No queremos dejar de señalarlo y finalmente queremos, aunque lo vamos a poner en el propio texto de la edición de este material, nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, tiene una existencia prácticamente de 8 años. En 2018, 1 de mayo, iniciamos con nuestra primera actividad. Este 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Cumplimos 8 años. Pues bien, en febrero de este año, el Instituto Mexicano de la Radio sacó un programa que se llama La Comuna de la Palabra, que no tiene que ver nada con nosotros, ni nosotros tenemos que ver nada con ellos, pero por antigüedad, privacidad, estilo de trabajo, independencia ideológica, económica, política y cultural, queremos deslindarnos públicamente y además hacer una declaración de descargo de responsabilidad, porque quienes tienen la responsabilidad de ocupar un nombre que ya existía, que tiene 8 años y que tiene más de 500 programas en su canal de YouTube descargables gratuitamente y en Spotify, pues nos parece que les enviamos una carta y ni hola nos dijeron en respuesta. Por lo tanto, hacemos la declaración de descargo de responsabilidades, no les pirateamos el nombre, más bien, no sé si ellos sí, creemos que no, que sea una mera coincidencia, pero nos deslindamos de dicho programa y del Instituto Mexicano de la Radio. Una vez planteado el asunto, vamos creo que ellos mejor que yo tienen el análisis de, uno, quién fue Samir, dos, cómo surge Samir, ¿qué importancia tiene en la estructura de los movimientos de defensa del agua, por un lado, de la tierra por el otro lado, y de la lucha contra los procesos cuando el entonces Drácula Ramírez Garrido Abreu empezaron a plantear el Plan Morelos de desarrollo industrial, saqueando pueblos y comunidades? ¿Cómo surgen en los movimientos de masas y del propio pueblo personajes como Samir, que además fue también asesinado? A diferencia de lo que son los feminicidios, que tenemos claro que tienen otra connotación ideológica y política, pero el caso de Samir Flores es esencial en la historia contemporánea de nuestro estado. Entonces yo les dejo a ellos la palabra porque ellos sí saben de lo que van a hablar y yo solamente soy aquí una especie como de megáfono que ponemos al frente de ellos para que su voz se escuche. Adelante y muchas gracias. Bueno, pues salvo que vayamos definiendo el rumbo de esta charla, cabe decir que para entender quién fue Samir, habría que ubicar dónde está Amitzingo y cuál es la historia de Amitzingo. Salvo que no solamente Samir, sino muchos de los niños y niñas de la comunidad de Amitzingo, y no solamente ellos, sino sus padres seguramente y abuelos, han crecido en un contexto de movimiento permanente, ya que desde los años 70 Amitzingo ha sido como el eje de la movilización de los pueblos por lograr educación para las comunidades, para la juventud. Cabe decir que desde ahí de Amitzingo nacen las iniciativas para la creación de la normal rural Emiliano Zapata o la normal de Amitzingo, como comúnmente se conoce, o el Cebeta de Temuac, o las escuelas primarias y las secundarias, que además son logradas a partir de una fuerte movilización de las comunidades. No solamente las escuelas, sino también el propio municipio con cabecera en Temuac, pues surge precisamente de esas movilizaciones. Y en esas movilizaciones, en torno a las consignas, en torno a la marcha, a la denuncia, al cartel, a la presencia de la policía, a la represión y a los noticieros eh, permanentes, tanto en el contexto regional o estatal como en la propia comunidad, con un antecedente de radiobocinas que se manejan en la comunidad, pues siempre hay una
permanente comunicación de la información, tanto por los activistas, jóvenes activistas de los años 70, como más tarde por las escuelas o la Universidad de Chapingo, las propias organizaciones sociales locales y regionales, de maestros, de campesinos, de obreros, que son los que se solidarizan con la lucha del pueblo de Amilcingo y de Temuac para lograr la creación del municipio, es lo que circula como de manera permanente o de manera cotidiana. Y eso, además de que Amilcingo pues es la sede natural de reuniones, de encuentros, de foros, de congresos, con la participación de la población. Ese es el contexto en que va a nacer y crecer Samir Flores Soberanes, que es el personaje de quien queremos hablar el día de hoy. Bueno, como acaba de mencionar aquí el compañero, Samir nace un día, el mes de agosto de 1982, es asesinado el 19 de febrero del 2019. Entonces, pues, el compañero estudió la primaria allá en Amilcingo, posteriormente la telesecundaria. Ahí conoció a un profesor de dibujo, el profesor Oliverio Díaz. Sí, era un maestro que enseñó pintura, dibujo, y pues también nos daba clases. Bueno, ahí también fue mi profesor, aunque distamos un poco de tiempo con Samir. Él siempre nos comunicó sobre los asuntos de la defensa de las comunidades. Él fue, ahora sí que parte del movimiento del 1968, el profesor Oliverio Díaz. Entonces él abraza las ideas, Samir, porque de hecho el compañero Samir nace de una cepa familiar que fue Vin Flores, el maestro Vin Flores, sí, el fundador de la Escuela Normal y de todo el movimiento de los 70s. Él viene a continuar la lucha, pero ahora en contra del PIN, del megaproyecto Integral Morelos, ¿sí? Él se aboca a concientizar la población porque, de cierto, la comunidad estaba siendo dividida por los grupos partidistas. Él logra conglomerar nuevamente, recordar los cimientos de la escuela de Vin Flores, de la comunidad. Se establece la organización comunitaria y es donde se desprende todo el movimiento que ya conocemos, y hasta llegar hasta su asesinato. Bueno, él principalmente a través de de un equipo de compañeros andaban concientizando en las esquinas de las comunidades a través de películas para concientizar, válgase la redundancia. Pero después comenzó ya a dar la oportunidad en un megáfono que existe en la comunidad a anunciar de lo que se venía del proyecto Integral Morelos y las afectaciones que iban a originar las aguas, el aire, las tierras. Sí, porque el proyecto Integral Morelos consta de dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto. El gasoducto atraviesa 3 estados, que es Morelos, Puebla y Tlaxcala. Sí, entonces él en su defensa siempre dijo que no se puede negociar la vida, ni tampoco la tierra es negociable, porque la tierra es de quien la trabaja, como pues ahora sí dijo el general Emiliano Zapata. Siempre reivindicó eso. Ya posteriormente, como había una mala información de parte del gobierno estatal, muchos de los medios noticiosos o noticieros le daban una, un auge, hablaban de las bondades del gasoducto, de la termoeléctrica, que todo iba a abaratar el precio. Entonces vio la necesidad él, a través de otros compañeros que hicieron el bloque del Frente de Pueblos, en defensa del agua y del territorio,
levantar una antena, una radio comunitaria, donde fue una barricada, una fortaleza de desinformar, tumbar los argumentos gubernamentales e informar originalmente de lo que estaba aconteciendo en el pueblo, en el ejido, y tuvo gran alcance, y eso era como que esclarecer y tirar todo lo que era el noticiero oficial del gobierno y darle auge el noticiero, las noticias realmente lo que estaba aconteciendo en el ejido, en el campo, en el pueblo, en las comunidades, ¿sí? El compañero Samir Flores es fundador de esa radio comunitaria, la 100.7 FM, Radio Amelcingo. Ajá. Se funda en el 2006 en exactamente el Día de los Reyes, el 6 de enero. Entonces, pues ahí es donde él organizaba los bailes gratuitos y todo, invitaba a todo y pues hacía comunidad. La comunidad era, así llegaba ahí y a través de los espacios de entre grupo y grupo informaba la problemática. ¿Sí? O sea, supo tejer todo la organización e incluso salió fuera de ahí a ver otras organizaciones, colectivos, y bueno, es como sale a la luz como un referente de la lucha social, de la resistencia. Y no así, tuvo que invitarnos, bueno, llegaron varios colectivos, incluso llegó se hizo la Feria de la Resistencia, una más aproximadamente como en la época o el año de 2011 para ser exacto, donde vinieron muchos colectivos, organizaciones de diferentes países. Estuvo Palestina, estuvo Canadá, varios colectivos, Argentina, Sudamérica principalmente, estuvieron varios colectivos, varias organizaciones, en el poblado de Melcín. O sea, esto se expandió. Y por eso Samir ha sido tomado como un referente de la lucha social, de la resistencia en defensa del agua, de la vida y de la tierra. Habla usted de dos cosas que me parecen fundamentales. Históricamente, la contradicción entre los propósitos del gobierno para realizar ciertas tareas, acciones y lo que sea, llevan una narrativa, un discurso, y las acciones de los pueblos y comunidades llevan otra narrativa. En esta confrontación de narrativas, entiendo que al proponer la radio comunitaria, ¿sí?, de Amilcingo, que además históricamente Amilcingo es conocido, ya lo decían, por la Escuela Normal Rural. Bim Flores también juega un papel histórico en este proceso, entre otros más. ¿Sí? La idea de sofocar a Amilcingo es una vieja idea. Desde que se funda la FEXUM, es decir, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unificados de México, la FEXUM, que integraba a los estudiantes de las escuelas normales rurales, donde estaba naturalmente Mactumatzá de Chiapas, estaba Ayotzinapa de Guerrero, estaba el Estado de México, Tenerías, y estaba desde luego Amelcingo. Había otras más, en Tiripetío, Michoacán, etc. Pero dejamos ahí porque la FEXUM históricamente también, aparte de que ha habido de Tutti Frutti, ¿sí? Pienso de ahí salió ciertos grupos que terminaron en el PRD, pero de ahí salieron Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, incluso Arturo Gamis, que era maestro rural en Chihuahua. Tiene una tradición de lucha y de resistencia. Amilcingo no deja de ser la excepción en esta larga historia. La intención de los gobiernos no solamente es sofocar. Esta idea del Plan Integral Morelos trascendía, así generan más empleos, se abarata el gas, se abarata la luz, cosa que no ha sucedido, ni el petróleo se ha abaratado como prometió Andrés Manuel López Obrador, pero veamos efectivamente cuál era la intención
del gobierno en ese entonces presidido por Graco Ramírez para operar los intereses del agua. La región oriente, que es donde el desarrollo industrial también es la movilidad, la carretera, la, Siglo XXI. la siglo XXI, todo lo que implica la movilidad del transporte, gas, agua, etcétera. Esto implica dos visiones del mundo. ¿Cuál es la visión de defensa de la tierra, del agua, del territorio y de la vida misma? Porque las consecuencias, aunque no son dichas, pasa lo mismo que con el Tren Maya. Se ha dicho que iba a ser benéfico, que no iba a haber problema, se iban a generar muchos empleos, etcétera. Pero resulta que los que menos se benefician son los de las propias comunidades y los más perjudicados son los de las propias comunidades. ¿Cómo se dio esa dinámica en la lógica discursiva y en la lógica de la defensa de un modo de interpretar el mundo? Yo creo que en la acción que desarrolla Samir y los grupos colectivos de Amilcingo está explícitamente esta práctica colectivista, no buscando protagonismos personales, sino generar toda una participación masiva, no solamente en Amilcingo, sino en la región, ¿no? Cabe decir que ese es un poco la historia del crecimiento de Samir. Por ejemplo, si, como ya lo dice el compañero, Samir nace en el 82 y para cuando él está entrando en la primaria estamos hablando del 88, ¿no? Sí. Que es un momento de auge de los movimientos por el fraude electoral y además, pero en el caso específico del Oriente de Morelos, no solamente fueron las protestas en contra del fraude, sino en la creación de organismos por demandas muy concretas de la región, como el Consejo de Autónomo, el Consejo de Autodefensa de los Pueblos de Oriente, con demandas muy precisas como la cancelación de la fábrica de fungicidas de Flor de Cempoal en Namayuca, o el precio de garantía del sorgo. Eso no se decía. Eso no Es se decía. importante. Eso es fundamental en el crecimiento de Samir. Estamos hablando del 88. Estamos hablando del 94, cuando Samir está entrando a la secundaria, por ejemplo, de levantamiento zapatista y el boom que trae ahora el movimiento de las comunidades indígenas. Cabe decir que Amilcingo, por ejemplo, desde su creación como municipio y desde mucho antes, pues se ha mantenido en lucha permanente, pero no es apenas en su reconocimiento como comunidad indígena, ¿no? Amilcingo viene una práctica de su seguridad, de las asambleas, de la rotación de autoridades comunitarias, del trabajo de la tierra de manera colectiva, pero no se nombra como identidad indígena, ¿no? Sino es apenas ahora en el 2000. Viene una construcción de una forma de trabajo política, que es lo que viene formando con Samir. Y eso se refleja en que Samir no está hablando no estamos hablando de un compañero dirigente que se dedica a sembrar su imagen por todos lados, ¿no? Sino en generar procesos de organización tanto al interior de la comunidad como en términos regionales. Pero no solamente en términos de organización porque hay que juntarnos para hacer algo, sino hay que juntarnos para capacitarnos y hacer algo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la radio va acompañada de cursos intensivos de cómo hacer radio, de cómo hacer los programas, para capacitar no solamente a Samir. Samir no busca su capacitación, sino la capacitación de un gran equipo que empiece a operar los controles y que se ponga en el micrófono. Es decir, a generar un equipo capaz de llevar adelante la radio sin que sea necesariamente él como persona, ¿no? Los cursos y capacitaciones alrededor de la fogata, ¿no? Los cursos alrededor arras del suelo, arras del suelo, pero alrededor del horno de pan, y del café y del té, genera otro tipo de convivencia más allá de dar una lección parándose frente al pizarrón, ¿no? Es decir, Samir no es el elemento que capacita desde lo alto, sino no es el desde el docente. suelo, y que además
no es el compañero que trabaja en alguna institución o que trabaja, sino es el compañero que está en el campo, que es el herrero, que es el albañil, que es el pintor, es decir, todo el tiempo en la construcción de esa identidad colectiva. Y ese simple hecho marca la diferencia de narrativas. O sea, Samir no es el que compone un discurso, Samir es el discurso en sí mismo, que construye al lado de la gente, al lado de las autoridades comunitarias, al lado de las escuelas, en torno a una demanda central. El hecho de que mucha gente, obviamente enemiga política, lo tire de a loco porque hay que ir a plantar árboles a una barranca donde nadie va a plantar árboles, ¿no? Donde anden consiguiendo plantas de la gente que tiene en sus casas y en sus patios y en sus macetas algo para ir a sembrar a la barranca, se mira como algo de locura, ¿no? Pero todos los movimientos han sido locura, ¿no? El maestro Oliverio Díaz hablaba de cosas irreales en la comunidad de Amilcingo, cosas irreales que fueron cobrando realidad al calor de los muchos años, ¿no? Es decir, esa forma de hacer política que marca una diferencia al conjunto de organismos o de planteamientos políticos es lo que se construye desde el quehacer mismo de Samir. En el sentido de la organización regional, el hecho de proyectar la propuesta colectiva, que pues Samir lo asimila de todas los espacios, como ya dijo el compañero, de la gente que viene del extranjero, la gente que viene de otras regiones del país, como en el estado de Morelos, con todas las experiencias políticas con las que se reúne, pues va proyectando en el hacer diario en la comunidad de Amilcingo y la región, esa forma de hacer colectivista, ese proyectar la identidad comunitaria. A partir de eso es como dicen ahora las personas de Hueyapan, pues es que en Samir también está Hueyapan, ¿no? Porque su mamá es de Hueyapan, porque además trae ahí una carga genética colectivista de los Altos de Morelos que proyecta ahora con todas las comunidades. La misma Tere Castellanos de Huesca habla que cuando conoció a Samir y le va a plantear lo del gasoducto y lo de organizar a los pueblos, ella misma dice, pues eso está medio en locura, ¿no? Pero en la medida que fueron integrándose varias organizaciones y varios pueblos del Oriente y luego en la creación de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, donde se unifican o se integran la participación de los compañeros de la lucha contra las minas en el surponiente de Morelos, la lucha del pueblo de Tepoztlán en contra de la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla y la lucha contra el PIM en el oriente, los tres elementos que se conjugan para crear, bueno, y la participación obviamente de la universidad en ese momento para la creación de la Asamblea Permanente de los Pueblos, lleva a generar una gran escuela de intercambio de propuestas políticas y sobre todo de compararnos de buena manera cómo se hace la lucha en el sur de Morelos, cómo se hace la lucha en los Altos, cómo se hace la lucha en el oriente, y que van dando pie a una nueva forma de hacer política y de ser políticos en las comunidades que hoy está andando ahí. No sin la presencia física de Samir, porque la presencia de Samir está ahí, pues, en el movimiento, en el ejemplo y en lo que él ha venido planteando en la organización de los pueblos. No quiero dejar de señalar, creo que José Alberto Sánchez Cruz plantea que un honor escuchar estas palabras: unión por la lucha, por salvaguardar nuestros derechos, no solo el de algunos, el de todos. Después viene que sin tiempos de crisis, hablando del vital líquido, el agua, pero nada quieren hacer más que aparatos gubernamentales mientras no tengan un beneficio. Todo el sistema está podrido. Planteado hasta ahí el terreno, creo que está señalando un asunto que es nodal, el estilo de trabajo de Samir.
valga el terminejo que utilicé, muy maoísta de los, no solo setentas, de mucho antes, son los estilos de trabajo. Pero más allá del estilo de trabajo, que es el que prende, más que físicamente, Samir. Samir pudo físicamente no estar antes o después, el estilo es el que va prendiendo y sobre todo los conceptos que se utilizan, porque no es un maestro dando la clase a la población, es parte de la población autoorganizándose, un poco como las policías comunitarias en su momento en Guerrero plantearon el asunto no solo de la policía, sino el sistema de seguridad, la justicia y otros niveles de análisis que vale la pena tener en cuenta. De hecho, el asesinato de San sigue siendo impune. Puede estar preso el que jaló el gatillo, pero quien jaló el gatillo por órdenes de otras instancias que vieron tocados sus intereses. Esos intereses son los intereses político-económicos que entre políticos, empresarios y otras series de elementos del poder tratan de mantener, y si es necesario para ello liquidar ciertas personas, se les liquida. Si se les puede hubo un tiempo en que utilizábamos un término por ahí en los 70. Yo vengo de un poco antes de Samir, bueno, no un poco antes, un mucho, un mucho antes de Samir, un mucho antes de Samir, incluso un poco antes de que Claudia entrara al CCH, Claudia Sheinbaum Pardo y el Antonio Santos con el que ahora plató, Carlos Simas y todos ellos, antes que ellos yo ya estaba en en la UNAM. Señalo esto porque efectivamente estaba la tradición en Morelos, no solamente es el proyecto integral Morelos, todo lo que es el movimiento del sindicalismo independiente que se realizó después por todo el cordón industrial del Valle de Cuernavaca, Olga Ceciba, era una tradición fundamental en la lucha sindical contra el cacicazgo. No prejuzgo ahorita cacicazgos, pero ya conocemos en Aguaem alguno. El problema no solo de los cacicazgos, el cochupo, la cooptación. Seguramente intentaron cooptar a Samir y a otros más, pero no se dieron ante el chantaje y obviamente el resultado fue el indeseado, pero instrumentado desde las estructuras de poder. Pese a todo, el ejemplo y la resistencia así, en la región oriente, por así decirlo, no solamente en Amilcingo. ¿Qué perspectiva se le ve en la proyección del trabajo, a pesar de que físicamente no está Samir, pero psicológicamente, ideológica y políticamente está presente? ¿Cómo darle continuidad a ese proyecto más allá de la resistencia inmediata y de la construcción de lo que algunos llamaron en su momento desde el chileno, el poder popular? Utilizo ese conceptejo porque ha sido muy olvidado, muy defenestrado, pero es históricamente el concepto, según mi opinión, más preciso para definir este tipo de estrategia. Si el poder no está en el pueblo, en estrategias populares el poder no está en ningún lado. Puede estar en una mañanera, pero no está en el pueblo. Entonces, ¿qué herencia? La legitimidad que ustedes la acaban de plantear no es un problema de legitimidad, es un problema de herencia. ¿Qué herencia queda de este proyecto de trabajo, de este estilo de trabajo y de este personaje llamado Sam? Pues bueno, Samir sembró como un sembrador las ideas, la comunidad de Mcingo y otras comunidades y colectivos siguieron ahora sí esta forma de organizarse, esta forma de resistir ante los embates de los grandes megaproyectos que vienen a afectar la vida, el viento, el agua, la tierra.
Sí, el Samir es un capítulo, ahora sí, no cerrado, sino que sigue, porque fue un sembrador de las ideas en la comunidad y en varias organizaciones. Eh, Nada más quiero focalizar como, bueno, yo vengo de la comunidad de Amelcingo, se me olvidaba ahí decir, vengo de la comunidad de Amelcingo, fuimos compañeros del movimiento ahí de Samir, el día, en la fecha del mes de diciembre, en el movimiento en contra del proyecto integral Morelos, se nombró en una asamblea, o sea, él siempre se respaldó en una asamblea, la es la autoridad máxima de una comunidad, ¿sí? Siempre fue, y echó a funcionar mucho la asamblea, tuvo, ahora sí, que cualquier cosa no lo dictaba él como caudillo, sino la asamblea daba el visto bueno de varios compañeros que opinábamos y se sometía a votación, ¿sí? Él simplemente exponía el tema, las necesidades y se analizaba, ¿sí? Ya la asamblea sacaba adelante el punto, el rumbo a seguir. Ahí es donde fuimos nombrados un comité de lucha de 12 elementos, fuimos 12 personas, y bueno, algunos fueron cooptados por el poder en ese tiempo, por Graco, nos quiso dividir, y sí nos dividió como comunidad, porque los demás les ofreció proyectos familiares y menguaron en la organización. No todos, fue una tercera parte, se fueron. De ahí, Graco tiene mucha empatía con una organización que se llama la Central Cardenista, que lidera allá en lo que es la región, el ingeniero Humberto Sandoval, dividió totalmente la comunidad, sí, a tal grado de que se forma un bloque que se llama el Consejo Comunitario de Amelcingo. Es una partitura de lo que en Amelcingo, o bueno, en las comunidades, la asamblea desconoce sus autoridades ejidales y civiles cuando no están defendiendo a la comunidad, están defendiendo a lo que es del oficialismo, del gobierno. En una asamblea se desconoce al comisariado, se desconoce al ayudante municipal. Entonces, ese ayudante municipal es mandado a traer al Palacio de Gobierno, Graco, y el comisariado y otras personas que están en desacuerdo de ese movimiento. Ahí es donde ellos se apoyan a través de que pues van a hacer mejoras, pero a través del dinero de la CFE. Cabe mencionar que la escuela nueva estuvo ahora sí una confrontación jurídica, porque ahora está funcionando gracias a Graco, que se inclinó más por la parte minoritaria, aunque digo, dividió a base, como dice Samir, y lo vimos, con borregos, con despensa, con cartones, les dio más favoritismo a este lado. Cartones de cerveza. Cartones para techar casas, sí. No, o las dos, también. O las dos. O las dos, sí. Y bueno, la parte, la mayoría de la comunidad, que después se vio reflejado porque se nombraron las autoridades, llegó el tiempo de renovar los 3 años de autoridad como ayudantías municipales. La parte que estaba trabajando Graco de la mano con ellos, la parte opositora, la que dividió, ellos nombraron un ayudante con 300 votos. La mayoría no estábamos ahí aglutinados, donde nos ignoró, nos menospreció y no quiso escuchar la voz del pueblo. Las autoridades fueron electas a través de 1,200 firmas. Sí, entonces la mayoría le dimos de saber que al gobernador Graco, que éramos mayoría, que éramos pueblo, no ellos. Él decía siempre su narrativa que es un grupito. Una minoría. Una minoría, unos rebeldes, unos que no quieren sujetarse, insurrectos, los llamamos. Bueno, es muy honorífico el nombre. Y bueno,
cabe mencionar que después se nombraron los ayudantes, vino el tiempo de cambiar el comisariado. Ahora el comisariado ha estado, hay competencia con la parte que ahora todavía quedó dividido, la comunidad, pero siempre ha ganado la parte del pueblo, siempre ha sacado el comisariado adelante, las elecciones cada 3 años, y pues es la escuela, ahora sí, política que el compañero sembró. Sí, aunque él no está, se le recuerda, y traicionarlo no se puede, aunque otros lo han hecho, porque pues ya no está, hay un vacío, pues no se formaron bien, no sé, pero bueno, ya sus intereses sabrán ellos en secreto qué hay, ¿verdad? Pero en lo que cabe, funda la escuela, perdón, ahora es la escuela del centro que quisieron demoler por el 2017, el sismo del 2017, ahora lleva su nombre, ¿sí? Ya le dieron su reconocimiento a esa escuela oficial, y Graco también se abstenía por medio del IRE, no le querían dar el reconocimiento, pero ahora ya tiene, y lleva el nombre de Samir, ¿sí? Y pues es realmente muy extrañado ahí en las comunidades. Era muy polifacético, muchas cosas. Hablando también del tema de los 43, cierta tarde llegó mi hermana, es profesora egresada de la normal, Gamilcingo. Gamilcingo. Sí. Oye, hermanita, me dijo, ¿te diste cuenta qué pasó en Ayotzinapa? Le digo, no sé. Dice, no, hay desaparecidos y asesinados, porque iban a tomar unos carros para dirigirse al 2 de octubre a México. Ahí se reconcentran todos los estudiantes y universidades para hacer conmemorar el 68, ajá, lo de Tlatelolco. Posteriormente, amaneció otro día y fui a ver al compañero Samir. El compañero Samir dice, mira, vamos a la normal, vamos a ver qué está pasando. Aquí tienen comunicación a la FEXU. Y pues llegamos ahí, nos dijeron que estaba muy cuidado las entradas a Guerrero, a Iguala, y pues en lo que él, pues ahora sí, en su capacidad, y los compañeros nos reunimos urgentemente, replicamos las campanas. En ese tiempo en la comunidad la campana era sí, el llamado a convocarnos. Se convocó y se difundió la problemática que estaba pasando en Ayotzinapa por los 43. Se nombraron las acciones a hacer, a bloqueos en la autopista siglo XXI para que, porque en Amilcingo hay un estudiante, hubo y hay, un estudiante desaparecido de los 43, de apellido Luna, no recuerdo su nombre, José Luis Luna, y se hicieron bloqueos, se hicieron boteos, se colectaron víveres, se mandaron a Ayotzinapa en apoyo. La comunidad ha tenido esa capacidad solidaria, esa capacidad organizacional, que él fue también el detonante por el cual también trabajó mucho. Hicimos una coordinación con la UAM, también se manifestó por los 43, una marcha multitudinaria que partió del Calvario y llegamos al Zócalo, al centro de Cuernavaca, y se tomó la palabra. Samir no vino porque pues lo cuidamos bastante, porque ya lo acechaba mucho el gobierno, no lo dejamos venir, no, tú te quedas en tu casa, vamos a ir nosotros porque a ti tiene precio tu cabeza. Igual Moreno Valle, el gobernador que cayó en su helicóptero de Puebla, también tenía ganas de capturarlo, ¿sí? Porque hay colindancia entre Puebla y Morelos, sí. Vivimos muy cerca, y pues tenía reuniones con otras radios comunitarias, otros compañeros, y pues lo teníamos que llevar en la cajuela, trasladarlo y traerlo seguro. Incluso la asamblea nos llegaba no teníamos que avisarle a la asamblea si lo íbamos a llevar. Esto era ya más entre nosotros de la cúpula, ¿sí? En secreto. Ya cuando estaba la asamblea ahí preguntando por Samir,
Y pues Samir llegamos a las 9 de la noche, ahí es ahora ya llegado, oye, ¿dónde lo andan llevando? Samir lo andan exponiendo, lo pueden capturar por allá o por acá, su precio, su cabeza tiene precio ya para el gobierno. ¿Por qué? Porque afectaba mucho los intereses económicos políticos, ¿sí? Recuerdo que una vez, me pasó la llamada, tomé la llamada en su celular y le hablaron de gobernación, le ofrecieron que una candidatura, ¿sí? No sé a qué rango. Y Samir, ¿sabe qué? Yo no quiero hablar con ellos. Yo soy con mi pueblo. Yo jamás voy a traicionar para nada. No, dile que gracias, ¿sí? En ese tiempo era el secretario, el mentado Gato, el Gato. Sí, él estaba con Graco. Sí. El mismo de ahora. No, el mismo de ahora. Sí, no quiso para nada participar no quiso, La presionar, candidatura. no quiso nada. Igual, abriendo un paréntesis, el tío de él, o el primo que viene siendo para Vin Flores, también Armando León Bejarano ese tiempo también le ofertó algo y no quiso tomar nada. Fueron hombres de veras, íntegros. Sí. Vale la pena tomar en cuenta algo que señala y que probablemente sea importante considerar. La formación de cuadros. Mencionó que efectivamente no se ha tenido. Cuando Graco mete la división, él viene de la gente del PST, desde Morelia, la gente que armó el ferrocarril, el PFCRN, Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Ese famoso ferrocarril, que acabó también en lo que sería parte del CENTE, que después avaló el Baster Gordillo, es ese grupo, el mismo grupo que venían algunos de la Normal Rural de Hidalgo, que después la cerraron, el MESE, y naturalmente ese problema de la formación de cuadros, porque cuando dividen una comunidad, ellos tienen sus cuadros. Este lado también debiera ir formando sus cuadros, sobre todo con la gente más joven, que es la gente que en pura lógica formal tiene más dimensión temporal de vida que uno. Uno ya se puede infartar o lo que uno nunca sabe, pero en el fondo ese trabajo también es fundamental. Supongo que la radio era parte de ello. Sin la radio no se difunde una narrativa, una concepción, una práctica, etc. Aparte de la acción misma. Pero el problema de la formación de cuadros es un problema muy histórico en todos lados, porque los cuadros, muchos acaban, he visto a muchos que vienen desde movimientos de antaño, bien felices con Margarita González Arabia y con AMLO, como si ya se hubiera resuelto el país. Gente que no me imaginé que fuera a quedar tan contenta con... Ahora son bien pro 4T. La pregunta es obvia. ¿Cómo se fue o se puede ir recuperando ese proceso? Porque la resistencia sigue. Y como decíamos en el cartel de este programa, Samir es el símbolo de esa resistencia. Y esa resistencia es información de nuevos cuadros que no hay que quemarlos, obviamente, porque no, también les ponemos precio a su cabeza, pero el problema de la formación de cuadros es un problema histórico. ¿Cómo se ha planteado ese asunto? Porque la consigna es, Samir vive, la lucha sigue, Zapata vive, la lucha sigue, el Güero Medrano vive, la lucha sigue, Rubén Jaramillo vive, la lucha sigue, etc. Esa idea de la formación de cuadros, porque sí se necesita, a pesar de todo, ¿no? Claro que también al revés, el Estado ha pensado que asesinando a Zapata asesinaba al movimiento, ¿no? Que asesinando a Lucio o a Genaro terminaban con el movimiento, ¿no? Igual acá, que no solamente... Matando al Mencho ya se acaba el narco en se México. acaba el narco, ¿no? O matando a la Ayatollah se acaba Irán. Y esta narrativa es una narrativa muy falsa,
no le vamos a contar nada a Milcingo. Ahí asesinaron a don Benedicto, asesinaron a don Nabor, asesinaron a Vin, a su tío, es decir, varios compañeros han caído, y esa narrativa del Estado con que acabando con los líderes se acaba la lucha, pues es una narrativa falsa, a todas luces, y sobre todo porque, recordando las palabras de uno de los dirigentes tepostecos en la lucha contra el club de golf, que dijo, el tiempo del gobierno es específico, los pueblos aquí estamos. Sí. Los pueblos aquí estamos, y nosotros vamos a estar aquí en los pueblos siempre, y los pueblos son los pueblos y nosotros. Y los periodos y los plazos en los pueblos pues no son los plazos institucionales o los plazos del Estado. Los plazos de nuestros pueblos y comunidades, dicen los que más saben en las comunidades, que se miden por periodos de 52 años, ¿no? Y entonces, en esos periodos de 52 años, no hay un programa específico de formación de cuadros, pero sí hay práctica que lleve a la graduación de uno o de dos, tres dirigentes. cuadros, porque es la práctica colectiva la que va generando a sus propios dirigentes. Y también es una falsa narrativa pensar que los hijos de Zapata iban a seguir la revolución, o que los hijos de tal o cual dirigente van a Ya se vio con los hijos de Stalin. tampoco es cierta esa narrativa. Sí, al hijo de Stalin lo fusilaron y Stalin... Así es, o los hijos de Don Chencho en Santa Catarina, ¿no? Y eso no significa que los pueblos se queden huérfanos de dirigentes, ¿no? Porque los pueblos y las comunidades están llenos de sus dirigentes para todos los espacios y para todas las actividades necesarias que necesita la vida comunitaria, en la cual tiene que ver, por un lado, la construcción permanente de su forma de ser sin el Estado, o sea, una forma que han venido construyendo en los últimos 5 siglos los pueblos, y que están ahí, y que continúan en su forma y en su espacio y en sus tiempos. Y la otra es cómo hay un espacio de interacción con el Estado, ¿no? Y con los programas del Estado. Y para eso siempre habrá una respuesta colectiva en los casos como en Amicingo, que el programa de formación de cuadros está en la asamblea. Claro. El programa de formación de cuadros está en el trabajo colectivo de la comunidad para la fiesta, para el campo, para la reforestación, para la barranca. Y en esa formación de cuadros, cada uno de los niños, jóvenes, adolescentes y demás, van aprendiendo la forma de ser comunidad, de hacer comunidad y de estar en la comunidad. Parece que estoy escuchando a Antón Semyonovich Makarenko, eso yo no lo que sé. Decía, la mejor educación es el ejemplo. Y están ahí, pues, esa es la forma, ¿no? Ese es el contexto que forma a los dirigentes, es la forma que el Estado no podrá combatir, por lo menos en los próximos lustros, creo yo. O decenios. O decenios, o centenios, o siglos, pues, como lo ha demostrado. Ya en la colonia estaban la República de Indios, donde los pueblos mantenían su forma de ser con o sin el virreinato, ¿no? Y ahí están los espacios. ¿Quiénes en esa? Además negociando, sí, tengo mi iglesia. Sí, ¿y qué, no? O sea, el hecho de que el mismo Temuac, por ejemplo, a Popotlán lo reconozcan como comunidad porque ya logró comprar su pila bautismal. O sea, eso es un elemento que... Es un éxito. Es un éxito, pero que no para estar en interacción con otra forma de ser, pero no de abandonar su propia identidad colectiva, ¿no? Y creo que hay mucho que aprenderle de esas cosas. La asamblea está viva y creo que algo que podemos rescatar mucho de la experiencia y vida del compañero y hermano Sabir es el periodo en el que le toca estar. 1982-1919. Es el periodo neoliberal en este país. Es el periodo de exterminio de la identidad, no solo colectiva de las comunidades, sino de la identidad nacional, ¿no? Y en esa identidad, combatir la identidad, donde se promueve la desesperanza para la juventud, es justamente en ese periodo y en ese contexto en el que la esperanza que siembra Samir
está presente y se hace movimiento y se hace asamblea nuevamente en la comunidad, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes valores que habría que rescatar de esa práctica colectivista de la vida de San Luis. Y por supuesto, no vamos a descansar en seguir exigiendo justicia y el castigo a los intelectuales, autores intelectuales de su asesinato. Me parece fundamental lo que señalas y por eso creo que no nos equivocamos en el nombre del programa, Símbolo de la Resistencia. Porque ahora se dan cursos muy modernos de resiliencia. Pero yo creo que antes de la resiliencia está la resistencia. Es un término malinterpretado y sobredimensionado y utilizado para todo lo que se les ocurre. Pero en realidad el problema está en la resistencia. Y creo que efectivamente la mejor definición o descripción de Samir Flores es el símbolo de la resistencia. Porque además, Vin Flores era el símbolo de la resistencia y de la construcción. Y Vin Flores no surgió de la tierra así echándole agüita a la tierra nada más. Es toda una historia que también lo hace a él, en una época histórica distinta a la de Samir. Y Vin Flores, pues en la historia nacional también tiene su historia. Entonces, no sé si quieran agregar algo más. Pues bueno, ya yo quisiera agregar ahora sí, ya en lo que menciona aquí el compañero Memo, se me vino de repente el recuerdo de que en una asamblea fuimos nombrado también el comité, en una comisión que fuimos a dejar un oficio cuando estuvo AMLO, Manuel López Obrador, en la tierra de Zapata, en Anenecuilco. Ahí se le entregó por escrito la problemática y la queja que había entre la CFE, porque teníamos darle de saber, porque pensamos que iba a ser la esperanza de un cambio, de una transformación. Posteriormente, cuando fue entregado, lo replicó ya en las tierras de aquí de los Altos de Morelos, en Tetela del Volcán. Ahí estuvo nuevamente AMLO, López Obrador, cuando era candidato. Y es donde dijo que poner en la tierra Zapata una termoeléctrica es como poner una basurero nuclear en Jerusalén, y que yo no voy a estar de acuerdo y no va a pasar eso. Y pues lo dijo. Y después que hubo una traición totalmente a su narrativa, es lo que prometió. Y por ende, el compañero Samir, en una reunión, en un foro donde fue Hugo Eric Flores, el gobernador del gobierno de la Federación en Jonacatepec, fue refutado por el compañero Samir Flores. Y es a otro día donde matan a Samir Flores. Entonces, se está ahorita sabiendo de que se abre la carpeta nuevamente para enjuiciar o volver al que tomó o al que tiró la bala, ¿sí? Pero no están citando a lo intelectual, a los intelectuales de ese, porque pudo haber sido. Entonces, pues se está culpando hasta el expresidente, a los que estuvieron ahí. Cuauhtémoc Blanco pudo haber estado ahí, o sea, fue un conglomerado de muchos asuntos, porque Samir tenían que matar esa ficha, porque después venía la consulta. Claro, la supuesta consulta además. Ajá. Creo que vale la pena destacar en ese hecho en particular que efectivamente aún no ha habido la justicia para el caso del asesinato de Samuel. Y esa demanda sigue pendiente. Sigue impune. Sigue impune no por el que jaló el gatillo, No. sino por los autores intelectuales y quienes financiaron la operación. Así es. Por lo demás, yo no quiero dejar de agradecer su participación, porque esto
debe quedar constatado en un programa para que después se siga difundiendo y de que la resistencia sigue. Por ello es que no quiero dejar de agradecerle su tiempo, su participación y pues muchas gracias. Gracias a la comuna y esperamos que los amires sigan naciendo en las comunidades, sobre todo en Amitzingo. Gracias. Pues gracias a la comuna de la palabra, pues gracias por habernos invitado a dar el tema sobre la resistencia, como ahora sí, por Josamir en varias comunidades, y sembró en las conciencias de los mismos pueblos originarios, y sigan viviendo y defender la vida, la tierra y la libertad. Pues bien, hasta la próxima, muchas gracias y seguiremos